Fundación Cinecon ha sido primera en la región y uno de los pocos cines del país en preocuparse por la comunidad sorda, incorporando la lengua de señas prácticamente en todos sus eventos y transmisiones. Daniela del Bosco Heiser, socia fundadora de Cinecon y una de sus directoras, no solamente se preocupó por incorporar la lengua de señas en Cinecon, sino que también se ha preocupado de aprenderla para así interactuar por ella misma con la comunidad sorda, tanto en Constitución como en la región, convirtiéndose en una facilitadora de lengua de señas chilenas en Fimaule. Hoy, junto a Alejandra Fernández, directora ejecutiva de Cinecon, e Isaac Godoy, presidente de la Asociación de Sordos de Constitución, compartirán su trabajo. Para nosotros es una excelente oportunidad de conocer experiencia, ya que estamos seguros de que servirá como un modelo a seguir. Invitamos a Daniela, Alejandra e Isaac al escenario, por favor. Hola, yo soy Daniela. Primero que todo, quiero dar las gracias a Fimaule por esta iniciativa y por la invitación, por darnos la oportunidad de mostrarnos nuestro trabajo y lo que hemos hecho con la comunidad sorda. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, yo soy Daniela, soy una de las directoras de Cinecon y acá estoy con mi compañera que representamos a Cinecon. También está el radiocontrolador Mario y el presidente de Cinecon, Ricardo. Bueno, como Cinecon reconocimos la importancia y asumimos la importancia de la comunidad sorda, y por eso un tiempo a esta parte hemos hecho nuestro trabajo de siempre, pero ahora abordando la lengua de señas, que es la lengua de la comunidad sorda. Decidimos incluir lo que podamos desde el arte para que así se sustente el discurso de la importancia de la lengua de señas para el desarrollo no solamente de las personas sordas, sino de la integralidad de la humanidad. Y esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Ordenadamente, con paciencia, porque sabemos que nada es de inmediato, y desde cada rama de Cinecon. Gracias. Tenemos un medio de comunicación que está en etapa de cambios. Si bien es reconocido por la escucha, es una radio, Cinecon Radio, estamos haciendo lo humanamente posible para que sea un medio para todas las personas. Si me pueden cambiar. Ahí está Cinecon Radio. La otra, por favor. Con Sala Cinecon, que es el cine de Constitución, ya nos estamos estructurando. Esperamos que algún día no lejano podamos exigir que todo el contenido que llegue al cine de Constitución sea inclusivo. Es un sueño. Mientras estamos haciendo un catastro de todos los cines de Chile para saber en qué están, cómo trabaja la inclusión, qué piensan, cómo debe ser el tema cinematográfico. Y esto es importante, porque solos y solas no podemos. Necesitamos que cada quien haga lo suyo. No podemos
contratar una intérprete para cada exhibición porque no tenemos los medios económicos. Tampoco podemos poner una intérprete o un intérprete en cada película porque no tenemos ni tendremos los permisos de estas. Entonces, por eso es importante que nos hagamos parte de esto, todos y todas, los directores y directoras de cine, las distribuidoras, productoras, exhibidores. Nos necesitamos, es como una cadena. Entonces, por eso partimos con este catastro para poder ver qué están haciendo los otros cines, que podemos tomar de ahí, que hay que partir de cero, etc. Bueno, y con la Fundación Cinecon desde siempre, tenemos 8 años, hemos trabajado con la Escuela Especial, que ahora se llama Centro Educacional, y de un tiempo a esta parte hemos trabajado con la comunidad sorda. Estamos buscando y esperando un fondo para poder capacitar a todo el equipo de Cinecon, porque es importante ser consecuentes. Nosotros y nosotras creemos que todas las personas debiesen saber lengua de señas. De hecho, para el Festival de Cine Internacional FICON, el Festival de Constitución, contactamos al Club de Sordos de Talca debido a la necesidad de tener para este festival una o un intérprete. Y así conocí a Sandy. Ahí en todas los conversatorios, nosotros en este festival tuvimos grandes directores y directoras, actores y actrices connotadas, y en todos los conversatorios tuvimos a un intérprete. Así conocí a Sandy, y bueno, ahí con Sandy nunca perdimos el contacto. Yo llevaba estudiando lengua de señas como 1 año y medio aproximadamente, y bueno, no perdimos el contacto. Después Sandy me invitó a participar en FIMAULE y yo muy gustosamente acepté. Yo también soy parte de las y los facilitadores e intérpretes del Maule, a mucha honra. No soy intérprete, pero voy encaminada. Entonces en Cinecon estamos con distintas líneas de acción de lo que significa Cinecon. Fundación Cultural Cinecon, Sala Cinecon, que es el cine de Constitución, Cinecon Radio, que ahora hace poco tiene página web. Si me pudiesen cambiar. Y estamos en la radio traspasando todo el contenido que suena a visual en el Instagram de Cinecon Radio. No con la música, sino con los spots, los mensajes culturales que enviamos, etc. En nuestra área audiovisual, que está en pausa en este momento, pero muy próxima a retornar, también ya comenzamos a poner en marcha estas cosas que estamos conversando. Hablamos con algunos directores de cine y les contamos lo que queremos hacer, lo que pensamos sobre la comunidad sorda, y les planteamos a Gonzalo Justiniano, Marcos Díaz, Lucio Rojas, no sé si se me olvida alguien, de que integren a las personas sordas en sus películas. No les pedimos que los pongan de protagonistas, o que se trate de una persona sorda, o que se trate de la lucha que han tenido que hacer por el reconocimiento de su lengua, ¿cierto? Sino que participen para normalizar la existencia de las personas sordas. En el área audiovisual queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que ir quemando etapas, y en este seminario preferimos como enfocarnos en lo que estamos haciendo más que en lo que vamos a hacer. Igual Alejandra después va a profundizar un poco. Y ya decidimos que todo el contenido que generemos como producción y organización tiene que tener intérprete y participación de personas sordas y personas oyentes interactuando en lengua de señas como algo normal. Lo importante es la lengua de señas porque es la lengua de la comunidad sorda. Los y las oyentes tenemos esta responsabilidad de validar la lengua de señas, porque este mundo fue hecho para los oyentes, y dice que la sociedad es de todas las personas que estamos acá, y las personas sordas también son parte de esta, al igual que todas las minorías, y no me cansaré de decirlo. Entonces es urgente validar la lengua de señas, principalmente ¿quiénes? Los agentes culturales en el arte, la gastronomía, la educación. Bueno, ¿para qué mencionar los servicios básicos
los servicios públicos, que yo creo que eso es lo mínimo y que de ahí debimos haber partido. Pero claro, trabajamos en cultura y no nos vamos a quedar esperando, así que nosotras y nosotros ya estamos en marcha. Próxima diapo. Ahí está un documental que hicimos. Muchas gracias. Gracias. La próxima, por favor. Bueno, nosotros, Cinecoop, pertenecemos a la red de salas independientes de Chile. Hay más de 17 salas independientes en todas las regiones. La que sigue, por favor. De esta red de salas presentamos una película de accesibilidad universal. Ahí nos dimos cuenta cuáles eran las características que debe tener una película para llamarse así. Debe tener subtítulos, un recuadro de intérprete y la audiodescripción. ¿Puedes por favor colocar el video? Era el antiguo sistema de protección de la infancia que tenía el Estado chileno, que fracasó rotundamente, como veíamos en la película de... Bueno, eso es como un pequeñito reel de la película Mis hermanos sueñan despiertos, de la directora Claudia. Además de presentar la película, también tuvimos un cineforo y tuvimos que conseguir el intérprete para invitar pues a la población sorda. Nos encontramos con inconvenientes en Constitución, que Constitución no cuenta con intérpretes de lengua de señas. Estuvimos tocando las puertas de varias oficinas de Constitución y resulta que ninguna tenía el intérprete. Nos tocó que venir hasta Catalca y solicitarlo. Entonces ya uno va como localizando las problemáticas y las necesidades que tiene cada región o ciudad para hacer ciertas actividades. La que sigue, profa. Esto es una parte de la película que presentamos. Esa cuestión pasa cuando las personas tienen como un tema pendiente, ¿cachai? Como una culpa. ¿O no? Ángel mira hacia abajo y hacia un lado. ¡Ay, los misterios del ángel! Ya, cualquier cosita chiquilla me dicen, yo voy a estar en mi camarín. Jonathan se levanta y sale caminando con un champú y Bueno, eso es una pequeña parte de la película Mis hermanos sueñan despiertos, que es a lo que nosotros invitamos a los directores, a la red de salas y a los distribuidores que le pregunte, que le diga a los directores chilenos cuáles son las necesidades que tenemos con nuestro público para volver la cultura un derecho universal. Que piensen en la película, cómo incluir estos subtítulos, el intérprete que sea visible, como lo pueden observar en este pequeño trailer. La que sigue, por favor. Más a profundidad, la ruta de inclusión lo primero que hace es contratar un intérprete. Necesitamos un intérprete para SAR. Entonces, cuando entra el equipo de inclusión, el cual comparte con la psicóloga, les decimos, oiga, pero es que Sara es una sorda oralizada que no tiene la lengua así. Entonces, ¿cómo así? Hay unas ideas preestablecidas, ¿no? Por ejemplo, no todos los sordos manejan la lengua. Esto es una pequeña parte del coloquio que tuvimos enfocado con la población sorda, de lo que hace la cultura en Chile para poder hacer de la cultura sorda sea parte realmente de este derecho universal. La que estaba hablando es la coordinadora de extensión del Instituto Departamental de Bellas Artes de Colombia, la cual nos invitó a Colombia a hacer unos talleres, unos laboratorios para poder aprender
cómo ellos están llevando a cabo estos laboratorios de experimentación para personas con discapacidad, entre esta la población sorda, y queremos aprender pues de esta institución que lleva como más de 6 años aplicando estos laboratorios artísticos, que es lo que queremos nosotros implementar en Constitución. La que sigue, por favor. Un recuerdo del nombre del colegio. Precisamente porque había una demanda laboral. La esencia de las personas acá, la fuerza, las ganas de seguir adelante y de mejorar su calidad de vida. Son gente de mucha fuerza acá en Santa Olga. Aquí me gusta a mí porque es tranquilo. Es tranquilo porque usted puede salir para el campo. Eso es lo que hace diferente Santa Olga a su gente. El sector aquí se llamaba antes Cruce a Empedrado. La gente empezó a migrar acá a Santa Olga porque era una zona específicamente maderera. Súper bacán, aquí relajado, calmado, todo diferente. Y uno está viendo cómo va creciendo el Cruce Empedrado, cómo cambió. Mi papá se vino primero y después pasó un tiempo largo, como 2 años, y lo fue a buscar a nosotros que vivíamos en Panguipulli. Y ahí lo trajo acá a este sector. Y bueno, esta es la presentación del documental que hizo Cinecon acerca de Santa Olga, y es como que queremos presentarles lo que buscamos, que tener como el intérprete en todas las actividades culturales que hacemos, en los documentales, buscar las películas, en las mediaciones. Ese es el proceso que estamos llevando a cabo y esperamos pues cumplir las metas. Este es un pequeño estudio que estamos haciendo del catastro con las salas de cine independientes de Chile, las cuales estamos haciendo ciertas preguntas. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Esa, ¿qué significa? Bueno, bueno, esta pregunta, ¿qué significa la inclusión en su organización? Entonces, para empezar el estudio acerca de la accesibilidad, partimos de esa pregunta. Las palabras claves que encontramos es disminuir barreras de accesibilidad, perdón. La otra palabra clave que encontramos fue accesibilidad, cultura, cine, programación, viabilidad, diversidad. Como que tenemos que entre las salas pensar en estos ítems o premisas de lo que debemos cumplir para realmente volvernos inclusivos. La que sigue. Bueno, como sabemos que la inclusión tiene varios tipos, acá están las respuestas de las salas independientes de Chile. La que sigue, por favor. Por ahora va el 25% de las salas independientes de Chile que dice que están trabajando en la inclusión de personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Bueno, entonces también encontramos las siguientes palabras claves de lo que está buscando cuando pregunta, perdón, las palabras claves que encontramos con la pregunta cómo aborda el concepto de inclusión en su sala. Encontramos que las películas deben tener las siguientes características para poder cumplir con este término concepto, que es pensar en una programación para todo el público, que las películas sean accesibles, que los talleres de investigación sean sobre estas problemáticas de la exclusión, y cómo el cine se organiza en redes para poder cumplir con estos ítems. ¿Vale? ¿Qué sigue? Creo que no. Y vale, muchas gracias. Ahí tenemos como un pequeño video de todo lo que hay en Cinecon. Vive la experiencia en salas Cinecon.
de lunes a domingo desde las 16 horas. Sala Cinecon, el cine de Constitución. Ahora Isaac, el presidente de la Asociación de Sordos de Constitución. Bien, bueno, buenas tardes. Yo soy Isaac, soy el presidente de la Asociación de Constitución. Yo ahora soy responsable de... Bueno, yo la verdad es que trabajo haciendo distintas cosas, pero a veces las personas no saben lo que sé y cuando me invitaron yo decía por qué motivo tengo que estar acá. Entonces yo pregunté si aquí había personas sordas, entonces yo sabía por qué motivo. Busqué a las personas sordas que estaban... fui al ministerio, de hecho, a preguntar y nadie sabía, en realidad no sabían mucho, ¿ya? Fui y le pregunté, una mujer muy importante, y vio y no sabía si había sordos. ¿Quién? Persona sorda. Ah, ahí me dio el nombre de Alex y él me dijo que no sabía. Ah, me invitó, sí, fui y empezamos a trabajar muchas cosas juntos, ¿ya? Yo fui el pionero en esto, acepté esto con mucha paciencia también, ¿ya? Y empezamos a trabajar en Constitución por una asociación de sordos, ¿ya? Una agrupación de sordos. Hicimos votaciones, me cogieron a mí, no sé por qué, pero sí me cogieron a mí, me apoyaron, ¿ya? Ahora yo soy responsable, ¿cierto?, en Constitución de esto. Ya los sordos me tienen confianza y los apoyo, saben que soy su amigo. ¿Ya? Bueno, Edgardo, él ya tiene una hipoacusia que no es profunda, ¿sí? Hace mucho tiempo que no lo veía, 25 años, ya no lo veía, y nos encontramos también, nos saludamos, nos abrazamos y empezamos a invitar, a buscar, ¿ya? Me sorprendí mucho, algunos sabían más, otros sabían menos, algunos tenían una hipoacusia moderada, otros profunda, y yo tuve que empezar a enseñarles lengua de señas yo, porque no sabían lengua de señas, ¿ya? Entonces, a trabajar en eso, ¿ya? A trabajar en eso, sí, y a conocerlos, qué hacían, a conversar de los trabajos, ¿cierto? Y empezamos a conocernos todos juntos y no hemos tenido problemas hasta ahora, hemos compartido todo bien, hemos trabajado. Yo he estado enseñando, de hecho luchando, yo me he esforzado 29 años aproximadamente para ir trabajando, ¿sí? Yo... ellos no saben, no tienen mayor conocimiento en muchos aspectos y yo voy apoyándolos, voy enseñándoles, explicándoles conceptos, incluso conceptos acerca de conceptos éticos, como ser un caballero, por ejemplo. Ellos tienen muy poco conocimiento, incluso en la parte ética, ¿ya? Y yo he ido visualizando ese problema, la historia de ellos, que no tienen conocimiento en muchos aspectos. Y de verdad que confían en mí porque yo soy una persona sorda, ¿ya? Empiezo a pensar en su historia y también mi historia de vida también. De repente siempre hay personas que critican el trabajo y todo, pero en realidad mi objetivo es estar con estos amigos sordos y, por ejemplo, también empezar a
a enseñarles y a decirles que tenemos derecho a una lengua de señas, una lingüística, ¿cierto? Y muchas veces, sí, es difícil ir confiando en distintas personas, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que tienen una lengua de señas muy lenta, se demoran mucho tiempo y uno los mira y es medio aburrido incluso porque no tienen una lengua de señas muy fluida, personas oyentes, ¿ya? Y claro, la idea es que yo ya conozco la lengua de señas y bueno, también la lectura de labios en sí de la comunidad donde me desenvuelvo. Entonces yo también, como un caballero, también muchas veces cuando veo este tipo de lengua de señas, por favor, yo les enseño como un caballero. Y voluntariamente también hacemos este trabajo. Por ejemplo, mi hermano también, tengo 4 hermanos, somos 4 hermanos, entonces ellos también me van enseñando cosas a mí, yo voy entendiéndolas, comprendiéndolas y voy traspasando esto, ¿ya? Ya, por ejemplo, yo no tenía idea que existía Cinecon. Sandy me invitó, ¿cierto? Y vi, no sabía, no conocía Cinecon. Y conocí a Daniela, no la conocía antes. Sandy me invitó, y nos conocemos hace muchos años, muchos años, ¿ya? Y a Daniela la conocía poco. Sandy vivía en Colbún, ¿cierto? Y no nos habíamos visto hace mucho tiempo, empezamos a compartir, a conversar. Yo empecé a observar que yo, bueno, me presenté como presidente de la Asociación de Sordos de Constitución, ya que llevo 3 años trabajando y luchando, haciendo muchas cosas para la asociación y haciendo 4 cosas distintas de repente y sí, cansa mucho porque ellos no saben, por ejemplo, no saben ni siquiera cuánto lo del dinero, qué significa lo del dinero, contabilizar dinero. Y yo de verdad me canso bastante, pero sí les enseño, ¿sí? Y de repente se ríen las personas sordas y dicen, ya, hagámosle caso al jefe. Y yo les digo, ¿me están discriminando por ser el jefe? Y así empezamos ya. Silencio, les digo yo, a las preguntas, a las personas sordas. Las personas sordas a veces se ríen y empiezan de la gesticulación, ¿cierto? De las señas. Mis compañeros de trabajo a veces también se burlan de mí y se ríen. Y yo también les digo, bueno, es imposible la comunicación con ustedes porque no hay lengua de señas, estudien, ¿cierto? Y ellos se quedan callados. Yo los dejo pensando. Yo soy una persona sorda, les digo, en el trabajo, por ejemplo, y no soy enfermo, no tengo una discapacidad cognitiva, nada cognitivo. De hecho, les escribo y cambian de parecer. Ellos no saben en todo caso, ¿ya? Mi jefe también, llega, nos comunicamos por WhatsApp y si nos entendemos por WhatsApp, ellos ven que yo soy un trabajador y responsable, importante. Y aparte tengo el tema, ¿cierto?, de la asociación, que siempre estoy, también estamos compartiendo y capacitando en lengua de señas porque hay una gran necesidad de intérprete. Entonces tengo que estar separando, por ejemplo, soy mediador sordo en Carabineros, si hay un accidente, por ejemplo, a veces sí, tengo problemas porque tuve un accidente hace 5 años, entonces problemas también de salud con las manos. Deletréame de nuevo. Me estoy recuperando, ¿cierto? De a poco, entonces a veces tengo dolor en mis brazos también. Y de hecho, mi hijo no sabe en eso de repente y mi pareja tampoco se preocupan ya por mí.
porque sí, me duelen los brazos a veces. Igual tomo en brazos a mi hijo, ¿ya? 3 meses, sí, fueron 3 meses que pensaba con mi hijo que no pude tomarlo en brazos, ¿cierto? Ya poco a poco sí, pensando que estoy bien, que soy fuerte, que no estoy muerto, ¿cierto? Que Dios está ahí conmigo y con mi vida, ¿sí? Sí, con mi familia. Desde pequeñitos también integrándolos, ¿cierto? Sordos y oyentes, ¿sí? En 5 escuelas, ¿ya? 4 años llevo, se ha hecho difícil por el tema de las palabras. Matemática súper fácil, ¿ya? Bien, pero las palabras en español se le hacen difícil a los niños sordos. Y las mamás a veces se preocupan, ¿cierto? Y buscando a los sordos, bien. Empezamos 86. En el año 86, de hecho, yo recién empecé la escuela y yo me salí del colegio en el 96, entonces han transcurrido hartos años, pero he sido fuerte y hay personas que no saben y necesitan de mí y yo ahí estoy, ¿cierto? Haciendo un trabajo para poder potenciarlos y poder ayudarlos para que ellos entiendan un poco mejor. Y los oyentes a veces no saben, los oyentes a veces de repente se rían, dicen no, es falso, es mentira, y puedes bailar, y como si lo escuchas, sí, yo puedo bailar, lo puedo hacer, no tengo problema, sí. Bien, súper bien entonces. Pero es la sociedad, en todo. Bueno, en Constitución sí, yo he estado apoyando, así que eso es súper bueno. Es difícil el acceso, por ejemplo, en el hospital, no hay intérprete. Carabineros también, no hay intérprete. No hay accesibilidad en Constitución, por eso no es fácil, ¿ya? No hay... a veces se duda mucho de el carabinero, muchas veces 1 o 2 sordos, muchas veces que por ejemplo no tienen licencia de conducir, personas sordas, es difícil allá, porque que tienen 8º, algunos llegan a 6º, entonces no hay licencia de conducir, es difícil el tema ahí, ¿ya? Algunos me dicen que los sordos no pueden tener licencia de conducir. Y sí, los sordos sí pueden tener licencia de conducir. Pero está difícil porque hay que estudiarse el libro, ¿cierto? Entonces, algunos, no, 6º básico no puedes, 8º sí puedes tener licencia de conducir. Pero sí, yo en mi vida, con mi familia, con mi abuela, los tíos, todos, mi tía le gusta, por ejemplo, la lengua de señas y apoya. Sí, es importantísimo. Primero, yo primeramente, mi amigo, repite por favor el deletreo, soy mal, Ricardo, sí, con mi amigo Ricardo, sí, ahí sí. ¿Sí? Mi amigo sí, compartimos y él es muy importante para mí, ¿ya? Muy importante. Con mi cuñado, mi papá, mi mamá y yo, ¿ya? Hay una muy buena relación ahí con la familia, muy buena relación, ¿ya? Y de repente sí, siempre hay algún tipo de problemas, ¿cierto? En las relaciones sociales, pero yo intento mantenerme íntegro. Quiero decir que Cinecon nos ha apoyado muchísimo, mucho, y qué bueno que está viendo este tema de la inclusión. Yo me siento muy contento, mis sentimientos
son muy gratificantes hacia ellos porque se están preocupando no solamente por el tema de las personas sordas, sino que por otras discapacidades. Y de verdad que mi corazón siento mucha emoción en mi corazón lo que Daniela ha hecho hasta ahora con el tema de Cinecon. Ya, Daniela, mírame por favor. Muchas gracias, mucho cariño para ti. Y con tu esposo, ya, que Ricardo, que es el presidente, ¿cierto?, de Cinecon, de verdad estoy muy agradecido hacia que ahora hay un apoyo mutuo de trabajo, Daniela. Sí, me siento muy agradecido porque ha apoyado mucho, tengo mucha gratitud en mi corazón hacia Cinecon justamente por el mismo tema. Estamos haciendo un trabajo en conjunto, estamos apoyándonos mutuamente. Así que muchas gracias. Y eso ha sido mi experiencia. Estoy muy contento de que me nos hayan invitado acá a esta presentación. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Una pregunta, Brian? Sí, perdón, sí, tú. Puede, por ejemplo, deporte, hay deporte ya, estamos esperando con el tema del deporte, del fútbol, ¿cierto? Poco a poco vamos avanzando con el tema de deporte para ir formando equipos, porque sí, hemos recibido información ya desde hace 5 años, pero ahora llevamos 3 años que estamos parados con el tema de fútbol y con el tema del deporte, así es que conmigo somos 4 personas que estamos solamente avanzando, así que por eso es que está difícil, ¿sí? Sandy, párate a interpretar, por favor, también. ¿Quién? No vimos tu pregunta. ¿Puedes pararte a hacer la pregunta? Porque vimos solamente la respuesta, porque está solamente Sandy ahora, no está Nicolás. Entonces, párate por favor ahí para poder verte bien. Tu pregunta, le dice Emelina. Y esto pasa... Perdón, voy a opinar un poquito, pero sin micrófono. Mira, ahí va. Esto pasa, Sandy, súbete. Bueno, todo. Así que con el tema de la barrera, Nicolás está haciendo su trabajo. Ya. Esto pasa con el tema de las barreras. Porque Violeta se tuvo que ir, ¿cierto? Porque tiene que interpretar clases de un joven sordo. Nicolás está también interpretando otra, por Zoom, otro tema importante. Y ahora yo estoy sola. Entonces se produjo esta barrera. Hay una barrera aquí de acceso a la información. Porque, por ejemplo, Emily no vio la pregunta que hizo Brian. Entonces yo la hablé con vos, ustedes la escucharon, pero ahora sí la vio, él la explicó. Entonces él respondió, pero igual se quedaron sin acceso a ellos, porque yo lo respondí en voz. Entonces faltan personas también, falta gente, ojalá, faltan personas que aprendan lengua de señas. Entonces se produce esta barrera de comunicación que no debería ser. Es importante, ¿cierto?, que seguir aprendiendo lengua de señas para poder formar equipos de trabajo. Aquí en Talca faltan equipos de trabajo con intérpretes. Entonces queda la concientización también para ustedes para seguir avanzando. Como decía Juan Gabriel Rojas, las puertas del Club de Sordos están abiertas. Y en Constitución está también Isaac, que es el presidente de la Asociación de Constitución, y también ellos, las puertas abiertas siempre, para poder seguir avanzando y apoyando, ¿ya? Esa es mi opinión. Sandy, un poquito para que interprete a Isaac. Explícale que yo voy a decir unas palabras. ¿Sí?
realidad se me pasó ese paso de preguntar si alguien tiene alguna duda. Sí, eso. Ya, súper. Hola, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? Yo tengo una, más que una pregunta, quiero hacer una acotación. Y que no se pierda el hilo de lo que estaba explicando Isaac, y perdón por la interrupción. En lo personal, y sé que más de algunos de los que se encuentran aquí hoy día van a coincidir con lo que quiero expresar, y tiene relación directa con cada invitación que tanto Daniela como su esposo, el grupo que se encuentra aquí como Isaac, siempre están dispuestos a formar parte y ellos a incorporar a Sandy, a Juan Gabriel, al Club de Sordos, a Fimaule o a cualquier persona que tenga que ver con la comunidad sorda o oyente o a quien quiera participar de todos los proyectos, exposiciones, aniversarios, seminarios y cualquier difusión que tenga que ver con la información que hoy día ellos nos presentan, como el radio o todo lo que tenga que ver con el acceso a la información. Cumplen un rol fundamental y ojalá, como lo dijimos antes, son un ejemplo a seguir. Y por lo tanto, me gustaría que Sandy le diera este reconocimiento a Daniela, que por favor Daniela pase al lado de Sandy, y de alguna manera reconocer toda la gestión y el cariño que ella entrega para poder hacer posible todo esto. Así que un aplauso para Daniela, por favor. También me gustaría reconocer a Alejandra, que siempre se encuentra de la mano con cada actividad que se crea y está muy vigente y presente en cada momento. Así que un aplauso también para Alejandra. Gracias, Alejandra. Y también a Isaac por sus palabras, su corazón y cada cosa que él hace y participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Isaac dice que gracias por este reconocimiento a todas las personas de acá de Talca.